Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Hoy voy a hablarle de los derechos y garantías constitucionales según la iniciativa de ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, iniciativa presentada ante la Asamblea Nacional el 19 de noviembre del año 2024. Todos los profesionales del derecho sabemos que es importante conocer y estudiar nuestra Constitución política, ya que se trata de la principal herramienta jurídica para el correcto ejercicio profesional. También sabemos que la Constitución política de un país ocupa un lugar de supremacía en el marco jurídico, por encima de los códigos, de las leyes, de los decretos, de los reglamentos y demás disposiciones normativas. E incluso la Constitución política anula, deja sin efecto toda norma que se le oponga. La Constitución política también es la norma que define el catálogo de derechos y garantías de sus ciudadanos, los órganos del Estado y sus instituciones. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de todas las libertades que el Estado pone o establece a favor de sus ciudadanos. Cuando hablamos de garantías, son esos compromisos de cumplir o de hacer cumplir esas libertades que el Estado ha puesto a disposición de sus ciudadanos. En este sentido, la iniciativa de reforma a la Constitución política que nos ocupa es una norma de convivencia social que establece los parámetros y los lineamientos para que una sociedad viva en paz y en armonía, en el interés de entrar a conocer el nuevo orden jurídico y la ubicación de esos derechos y garantías elementales y de uso habitual como abogado litigante. He tomado a bien preparar un análisis comparativo en cuanto a la ubicación de las disposiciones jurídicas de nuestra Constitución política actual y de la iniciativa de reforma constitucional. En este sentido, vamos a iniciar refiriéndonos a la inviolabilidad del derecho a la vida, contenido en el artículo 23 de la actual Constitución política y que dispone de la siguiente manera: el derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte. Este artículo solamente va a ser reformado y encontramos que dentro de la propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución política también lo encontramos identificado con el artículo número 23, nada más que dispone de la siguiente manera: el derecho a la vida es inviolable. En Nicaragua no hay pena de muerte. Si observamos, se suprimió la frase "e inherente a la persona humana". Conocemos que el orden jurídico de una nación dispone para las personas. Y si se está refiriendo a la inviolabilidad de la vida humana y que no hay pena de muerte, según el artículo 23 de nuestra Constitución política actual, debemos de entender en el mismo sentido la disposición del artículo 23 contenido en la iniciativa de reforma constitucional, porque las disposiciones están dirigidas a la sociedad humana. En ese sentido, entonces, no afecta el espíritu de la disposición contenida en el artículo 23 de la Constitución actual con relación a la iniciativa de reforma constitucional, que también aguarda el mismo número de artículo 23. Ahora bien, pasando a los deberes de la persona, regulados en el artículo 24 de la actual Constitución política, el cual tampoco va a ser derogado, solamente va a ser reformado, encontramos que el actual artículo de la actual Constitución política dispone: toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad. Los derechos de cada persona están
limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. Encontramos que las disposiciones de este artículo 24 de nuestra Constitución Política actual y vigente están contenidas parcialmente en el artículo 28 de la Iniciativa de Reforma Constitucional, el cual dispone de la siguiente manera: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. La reforma del artículo 24 de nuestra Constitución Política actual consiste en que su contenido de forma parcial pasa a estar regulado, como ya lo leí textualmente, en el artículo 28 de la Iniciativa de Reforma Constitucional, suprimiéndose el primer párrafo. Toda persona tiene deberes para con la familia y la comunidad, la patria y la humanidad. Esta disposición no la encontramos en el resto de la iniciativa. Tampoco encontramos esta otra parte infine del párrafo segundo que fue suprimida por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. Desaparece de la iniciativa y se limita a regular los derechos de cada persona, están limitados por los derechos de los demás. En eso consiste, y ahí encontramos el contenido del artículo 24 vigente en la Iniciativa de Reforma Constitucional, el artículo número 28. Ahora bien, refiriéndonos al principio de la libertad personal, el cual se encuentra regulado en el artículo 25 de la actual Constitución Política vigente y que dispone de la siguiente manera: toda persona tiene derecho, 1, a la libertad individual, 2, a su seguridad, 3, al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica. Lo encontramos en la Iniciativa de Reforma Constitucional con el número de artículo 24 y que dispone: toda persona tiene derecho, 2, a la seguridad, 3, a la libertad individual, 4, al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica. Entonces, acá en este artículo y en este principio encontramos que la reforma consiste en que el artículo 25 de la Iniciativa de Reforma Constitucional va a pasar a regular el principio de igualdad y las disposiciones del artículo 25 de la Constitución vigente se encuentran contenidas en el artículo 24 de la Reforma Constitucional. En tanto, el artículo 24 de la Iniciativa de Reforma Constitucional es importante conocer de que ahora consta de 15 numerales en los cuales se contienen derechos a la libertad personal y también garantías constitucionales. Refiriéndonos al derecho de protección y respeto a la vida privada, que se regula actualmente en el artículo 26 de la Constitución vigente, el cual no va a ser derogado, solamente reformado, igual que el anterior, y que dispone: toda persona tiene derecho, 1, a su vida privada y a la de su familia, 2, al respeto de su honra y reputación, 3, a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información. 4, a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo. El contenido de esta primera parte del artículo 26 lo encontramos regulado en el artículo 24 de la Iniciativa a la Reforma Constitucional, el cual dispone: toda persona tiene derecho,
5, a su vida privada y a la privacidad de su familia. 6, al respeto de su honra y reputación. 7, a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública. 8, a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo. Las disposiciones del artículo 26 de la Constitución Política actual y vigente son absorbidas, como ya lo dije anteriormente, por el artículo 24 de la iniciativa de la reforma constitucional, el cual contiene 15 numerales. Y el artículo 26 de la Constitución Política pasa a regular a la protección de los nicaragüenses en el extranjero. O sea que con el número 26 en la iniciativa de reforma constitucional vamos a encontrar a este artículo que es reformado, ¿verdad? Ahora regulando y refiriéndose al derecho de protección que tienen los nicaragüenses en el extranjero. Ahora bien, siempre en las disposiciones del artículo 26 de la actual Constitución Política, referido a la excepcionalidad de caso en que se puede allanar el domicilio y que establece de esta manera, el domicilio solo puede ser allanado por orden escrita del juez competente, excepto, o sea, que se puede realizar sin necesidad de la autorización del juez, si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiera auxilio. B, si por incendio, inundación, catástrofe u otra causa semejante se hallare amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad. C, cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada con indicios manifiestos de ir a cometer un ilícito o un delito. D, en caso de persecución actual o inmediata de un delincuente. Inciso E, para rescatar a la persona que sufra secuestro. En todos los casos se procederá de acuerdo a la ley. La ley fija los casos y procedimientos para el examen de documentos privados, libros y anexos cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia o por motivos fiscales. Las cartas, documentos y demás papeles privados sustraídos ilegalmente no producen efecto alguno en un juicio o fuera de este. Toda esa segunda parte que dispone la excepcionalidad para el allanamiento del domicilio y también para acceder a la documentación que contiene información privada, ¿verdad?, es totalmente suprimida en la iniciativa de reforma constitucional, lo cual nos lleva a entender de que definitivamente el domicilio es inviolable y que de igual manera no existe excepcionalidad para acceder a la información privada que se contenga en documento o en otro tipo de formatos, ¿ah?, porque no existe base legal constitucional que permita la regulación de esa prohibición de inviolabilidad al domicilio para que pueda ser dispuesto de otra manera a través de una ley general o un código. Entonces debemos de entenderlo de esa manera mientras pues no aparezca una disposición vigente que disponga lo contrario. Dentro de la iniciativa encontramos que no se refiere a estas excepcionalidades, limitándose a decir, ¿verdad?, lo anterior, como es de que el domicilio en este caso es inviolable, a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo. Ahora bien, nos vamos a referir al principio de igualdad ante la ley, que todos conocemos, se encuentra recogido en el artículo 27 de la actual Constitución Política vigente,
Este artículo igualmente no va a ser derogado, solamente se ha propuesto en la iniciativa de reforma para ser reformado y dispone de la siguiente manera: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país. El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción. Esto es lo que dispone actualmente el artículo 27, regulando el principio de igualdad ante la ley en la Constitución vigente. Esta regulación pasa a encontrarse de forma parcial diseminada en el artículo 25 de la iniciativa de reforma constitucional y dispone: se establece la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos. Acá debemos de señalar de que el hecho de utilizar la palabra absoluta, ¿verdad?, debe de entenderse que la desigualdad que se prohíbe o que se esté estableciendo, ¿verdad?, abarca toda aquella que refería el artículo 27, o sea que de ningún tipo, por ninguna circunstancia, debe de existir desigualdad. También encontramos parcialmente disposiciones relacionadas con el derecho o principio de igualdad ante la ley en el artículo 24, numeral 9 de la iniciativa de reforma constitucional, y dispone: toda persona tiene derecho, numeral 9, a ser iguales ante la ley. Entonces, estas dos normas que encontramos en la iniciativa de la reforma constitucional, o sea, el artículo 25 y el artículo 24, numeral 9 de la iniciativa de reforma, vienen y absorben de manera parcial y sustantiva, o sea, con el mismo espíritu, la disposición del principio de igualdad conocido y contenido en el artículo 27 de la actual Constitución Política. Ahora bien, refiriéndonos al principio de legalidad, el cual encontramos en la actual Constitución Política, regulado en el artículo 32, el cual no va a ser derogado, solamente reformado, dispone: ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. Ya anteriormente habíamos encontrado esa disposición en el artículo 28 de la iniciativa a la reforma constitucional, y el cual dispone en su párrafo segundo: ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe, ¿verdad? Este artículo 28 está compuesto por dos párrafos. El primero tiene que ver con lo que se disponía anteriormente, regulado a que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, ¿verdad? Pero también, como contiene dos disposiciones, o sea, dos párrafos que disponen de dos diferentes maneras, el párrafo segundo es el que contiene de manera textual lo que actualmente dispone el artículo 32 referido al principio de legalidad. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, la reforma de este artículo 32 consiste en que en la iniciativa de reforma constitucional vamos a encontrar el artículo 32 disponiendo sobre el principio de legalidad, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que está relacionado con las garantías procesales penales, un tema muy importante para quienes pues ejercemos también en el ámbito penal, y encontramos, como ya lo sabemos,
al artículo 33 de la Constitución Política actual y dispone: nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal. En consecuencia, 1. La detención solo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito. 2. Todo detenido tiene derecho, 2.1, a ser informado sin demora en idioma o lengua que comprenda, en forma detallada, de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra, a que se informe de su detención por parte de la policía, el mismo a informar a su familia o a quien estime conveniente. Y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2.2. A ser puesto en libertad a la orden de autoridad competente o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención. Tercero, una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad competente. Cuarto, toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene o ejecute. 5. Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los condenados guarden prisión en centros diferentes. Esta disposición de manera parcial la encontramos contenida en el artículo 29 y se limita, ¿verdad?, el artículo 29 de la iniciativa de reforma constitucional a lo siguiente: nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad. La única disposición que rescata la iniciativa de reforma constitucional de la garantía constitucionales, procesales, penales. Entonces, el resto de las disposiciones del artículo 33 de la Constitución Política actual, aunque no fue derogado, sus disposiciones no las encontramos manifiestas en el resto de la iniciativa de la reforma constitucional y solo podrían invocarse, ¿verdad?, estas garantías procesales haciendo uso de lo que dispone, y que posteriormente lo vamos a ver, el artículo 46 ter de la iniciativa de reforma constitucional, la cual rescata el poder invocar los derechos contenidos en los instrumentos internacionales en los cuales Nicaragua es parte. Ya posteriormente vamos a ver esa disposición y recordar cuáles son esos instrumentos internacionales en los cuales Nicaragua es parte y que, de conformidad pues con ese artículo que le he señalado, el 46 ter, pueden invocarse para hacer valer las disposiciones de garantías procesales penales que han sido suprimidas del texto constitucional que se propone como iniciativa de reforma a la Constitución política vigente. Ahora bien, nos vamos a referir a las garantías mínimas. Las garantías mínimas, por todos conocidos, casi siempre invocados, tanto en el ámbito penal e incluso en las demás materias del derecho, ya que es muy amplio, y al final de este artículo 34 se dispone que es aplicable en todo el ámbito del derecho administrativo y judicial. Lo vamos a recordar ahorita que hagamos la lectura textual de este artículo. El artículo 34 sí se propone en la iniciativa que va a ser derogado, y dispone: toda persona en un proceso tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y como parte de ella a las siguientes garantías mínimas. 1. A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 2.
a que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo, nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de sección. 3. A ser sometido al juicio por jurado en los casos determinados por la ley. Se establece la acción de revisión. 4. A que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa. 5. A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiere designado defensor o cuando no fuere habido previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor. 6. A ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal. 7. A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni confesarse culpable. 8. A que se le dicte sentencia motivada, razonada y fundada en derecho dentro de los términos legales en cada una de las instancias del recurso, proceso o procedimiento y que se ejecuten sin excepción conforme a derecho. 9. A recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea revisado cuando hubiere sido condenado por cualquier delito o falta. 10. A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado, absuelto mediante sentencia firme. O sea, si fue condenado o absuelto mediante sentencia firme. 11. A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes. La parte final de este artículo 34 dice: el proceso judicial deberá ser oral y público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden público. El ofendido será tenido como parte en los procesos desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias. El Estado protegerá a la víctima de delito y procurará que se reparen los daños causados. Las víctimas tienen derecho a que se les proteja su seguridad, bienestar físico y psicológico, digna y vida privada de conformidad a la ley. Las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos administrativos y judiciales, lo que inicialmente les estaba refiriendo en cuanto a este artículo 34, ¿verdad? De que es de amplia aplicación, de que no solo se invoca en el ámbito del derecho penal, sino que por esta última disposición se invocaban las disposiciones que he leído en diferentes materias administrativas, civiles, de familia, laborales, etcétera, donde se procuraba, ¿verdad?, el saneamiento del debido proceso para conseguir precisamente la tutela judicial efectiva, o sea, que la sentencia finalmente pueda ejecutarse y lograr el cometido que la ley dispone en beneficio de la persona que tiene a su favor establecido un derecho. ¿Ah? Entonces, estas disposiciones del artículo 34, el cual está dentro de la propuesta o iniciativa de reforma constitucional como un artículo que va a ser derogado, encontramos entonces que algunas de sus disposiciones se encuentran reguladas también en algunos de los siguientes artículos de la iniciativa de reforma constitucional. Por ejemplo, en el artículo 29
de la iniciativa de reforma constitucional encontramos la siguiente disposición, que es parte de lo que actualmente regula el artículo 34. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad. Toda persona tiene derecho, en igualdad de condiciones, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. O sea, se conserva esas dos garantías elementales en la administración de justicia, incluso la administración pública en general, en el ámbito administrativo. También encontramos parte de las disposiciones del artículo 34 de nuestra Constitución vigente en el artículo 24, numeral 11 de la iniciativa de reforma constitucional, que dispone: toda persona tiene derecho, 11, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley. Los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11 deben entenderse regulados por el artículo 46 ter, que antes les referí, de la iniciativa de reforma constitucional, que nos dice de que se pueden invocar o que tienen vigencia en nuestro territorio nacional las disposiciones de derechos humanos o todos aquellos derechos que se encuentran contenidos en los instrumentos internacionales donde Nicaragua es parte. Posteriormente vamos a estar viendo a cuáles es que se refiere o cuáles son los que encontramos que se conoce constitucionalmente que Nicaragua tradicionalmente y por disposición constitucional ha respetado y ha considerado incorporado en su legislación. Luego entonces pasamos a la infracción de menores, lo cual está regulado en el artículo 35 de la actual Constitución Política. Este artículo 35 también se propone en la iniciativa de reforma constitucional que va a ser derogado. Y actualmente dice: los menores no pueden ser sujetos ni objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores transgresores no pueden ser conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centros bajo la responsabilidad del organismo especializado. Una ley regulará esta materia. Eso es lo que actualmente dispone nuestra Constitución Política vigente. Se propone en el artículo 31 de la iniciativa de reforma constitucional la siguiente disposición, que actualiza, que modifica y permite la plena vigencia de lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia y todas las excepcionalidades que se encontraban al respecto del juzgamiento de las infracciones de los menores en el Código Penal. Y dice ahora el artículo 31 de la iniciativa de reforma constitucional: las niñas y niños que no hubieran cumplido los 13 años de edad no estarán sujetos a la justicia penal especializada del adolescente. Estarán exentos de responsabilidad penal y serán atendidos por instancias especializadas. Los y las menores de edad que tuvieran 13 años cumplidos y menores de 18 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o falta estarán sometidos a la justicia penal especializada del adolescente. La ley regula esta materia. Entonces, miramos de que en este sentido, si la disposición del artículo 31 de la iniciativa de reforma constitucional que se propone aclara, actualiza y ahora sí permite una interpretación más adecuada de lo que es el Código de la Niñez y de las disposiciones del Código Penal en relación a excepciones en las cuales pues no se puede procesar a los menores de edad. Ahora la Constitución Política ya define con claridad quiénes están y bajo qué circunstancias bajo el proceso de la justicia penal del adolescente en caso de infringir las normas penales. Refiriéndonos a la prohibición de procedimientos y penas infamantes que se regulan en el artículo 36
de la actual Constitución Política, y que dicho sea de paso, también este artículo se propone en la iniciativa de reforma constitucional que sea derogado. Este actualmente dice: toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, a procedimientos, pena, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Esta disposición del artículo 36 de la actual Constitución Política vigente se encuentra contenido en el artículo 24, numeral 15 de la iniciativa de reforma constitucional, y dispone: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y se suprime en esta propuesta de iniciativa de reforma constitucional: nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Esa parte de la actual disposición normativa contenida en el artículo 36 de la Constitución Política vigente se encuentra suprimida en la iniciativa de reforma constitucional que refiere el artículo 24, numeral 15. Igualmente, como abogado litigante, sabemos de que entonces tenemos que valerlo de lo que va a disponer el artículo 46 ter de la iniciativa de reforma constitucional, cuando permite la invocación de disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales en los cuales Nicaragua es parte, y sobre todo aquellos que están relacionados con los derechos humanos y que se encontraban hasta antes de la iniciativa de la reforma o hasta que entre en vigencia la reforma constitucional. Entonces, se encontraban constitucionalizados. O sea, esos derechos que estaban en los instrumentos internacionales se habían constitucionalizado en, valga la redundancia, la actual Constitución Política. Vamos a referirnos ahora a la limitación de las penas. Esto está regulado actualmente en el artículo 37 de nuestra Constitución Política vigente, el cual también se propone en la iniciativa de reforma constitucional que este artículo sea derogado, y textualmente manifiesta: la pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para las personas condenadas por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación. Esta disposición referido a la limitación de la pena, que actualmente, como le he dado lectura, se encuentra regulado en el artículo 37, pasa a estar contenido en el artículo 32 de la iniciativa de reforma constitucional, el cual dispone: la pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para las personas condenadas por delitos graves regulados en la ley de la materia. Encontramos entonces que este artículo 37 va a ser derogado. Sin embargo, sus disposiciones pasan a estar reguladas parcialmente en el artículo 32 de la iniciativa de reforma, y que posteriormente se convertirá en la nueva Constitución Política, con la supresión del siguiente párrafo o leyenda: cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes,
humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. Esa condicionalidad que estaba establecido en el artículo 37 para que excepcionalmente se pudiese normar y establecer como pena la cadena perpetua revisable, desaparece del texto constitucional, lo cual pues, va a permitir de que se pueda legislar sin necesidad de incurrir en violación de la Constitución política, estableciendo penas de cadena perpetua revisable por otros delitos en los que ya no sea necesario la concurrencia del odio, de la crueldad, de situaciones degradantes, de situaciones humillantes, ¿ya? De situaciones inhumanas, de hechos que causen conmoción o rechazo o indignación, repugnancia en la comunidad nacional. Ya no va a ser esa una condición existente como limitante para disponer en la legislación y establecer como pena de cadena perpetua revisable a otro tipo de delitos que tienen otras características distintas a las que ya prevía el artículo 37 y que actualmente prevé el artículo 37 de la Constitución política vigente, que van a desaparecer según la disposición del artículo 32 de la iniciativa de reforma constitucional. Ahora nos vamos a referir a la irretroactividad de la ley, lo cual se encuentra actualmente regulado en el artículo 38 de la Constitución política vigente, artículo que se propone en la iniciativa de reforma constitucional que sea derogado. Actualmente el artículo 38 dispone: la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo. Esta disposición, afortunadamente, pues la encontramos incorporada en el artículo 24, numeral 14 de la iniciativa de reforma constitucional, que dispone: toda persona tiene derecho, 14, a que no sea aplicada la ley de forma retroactiva, salvo en materia penal, cuando beneficie a la o al preso. Entonces, encontramos que aunque su escritura o su disposición está de otra manera, encierra la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley y solo se permite cuando ésta favorece a la o al preso. Entonces, se conserva el espíritu normativo del artículo 38 en el artículo 24, numeral 14 de la iniciativa de reforma constitucional. Ahora bien, vamos a referirnos al carácter humanitario de las penas, lo cual se encuentra normado actualmente en el artículo 39 de la Constitución política, el cual la iniciativa de reforma constitucional propone de que sea derogado. Actualmente, el artículo 39 dispone: en Nicaragua el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para integrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve a la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y procurará que los guardas sean del mismo sexo. En relación a este artículo 39, que pues, la iniciativa de reforma constitucional propone de que sea derogado, encontramos de que se suprime totalmente las disposiciones de este artículo y no las encontramos en el resto de la iniciativa de reforma constitucional,
relacionada a este ámbito de los derechos de los procesados y por lo tanto cabe destacar de que igualmente es aconsejable hacer uso de las disposiciones que prevé el artículo 46 ter de la iniciativa de reforma constitucional, que ya lo vamos a ver en su oportunidad, e invocar pues entonces todo lo que en este mismo sentido establezcan esos instrumentos internacionales en que Nicaragua es parte. Referido a la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y de la trata, lo cual se encuentra actualmente regulado en el artículo 40 de la Constitución Política vigente y que dispone: nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas. Este artículo 40 propone la iniciativa de reforma constitucional que sea derogado. Sin embargo, encontramos la disposición de este artículo 40 contenida en el artículo 33 de la iniciativa de reforma constitucional, la cual dice: en Nicaragua está prohibida toda forma de explotación humana. Nadie será sometido a cualquier tipo de esclavitud, servidumbre o trata de personas. ¿Ya? Aunque pues en esta iniciativa, como ya lo estaba diciendo, propone la derogación del artículo 40, pues encontramos su disposición normativa que constituye a la vez una garantía constitucional contenido en el artículo 33 de la iniciativa de reforma constitucional. Ahora, refiriéndonos a la prohibición de prisión por deuda, encontramos que en la actual constitución política vigente, el artículo 41 dispone de la siguiente manera: nadie será detenido por deuda. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano, nacional o extranjero, pagar lo que adeuda. En la propuesta de iniciativa de reforma constitucional encontramos que se conserva el mismo orden numérico y casi de manera total la disposición del artículo 41. ¿Qué quiere decir esto? Que también en la propuesta de iniciativa de reforma constitucional, en el artículo 41 encontramos: nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es deber de toda persona, nacional o extranjero, pagar lo que adeuda. Solo una pequeña variación del texto en donde se sustituye la frase cualquier ciudadano por la frase ahora en la iniciativa toda persona. Pero el espíritu y la disposición prácticamente es la misma en beneficio de los deudores civiles, ¿verdad? Y que no, pues no se les puede establecer una pena de cárcel por obligaciones económicas o deuda. Pasando entonces ahora al tema de la prohibición de extradición de nacionales, encontramos que en la actual constitución política vigente, el artículo 43 dispone: en Nicaragua no existe extradición por delito político o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. Esta disposición la encontramos contenida en el artículo 44 de la iniciativa de reforma constitucional, el cual dispone de la siguiente manera: en Nicaragua no existe extradición por delito político o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. Entonces, encontramos
de que aquí pues si hay una variación en el orden numérico de las disposiciones o artículos, y el artículo 43 no se está proponiendo que sea derogado, solamente reformado, y su reforma prácticamente, ¿verdad?, está en el sentido de que su disposición pasa a estar regulado en el artículo 44 de la iniciativa de reforma constitucional. Ahora bien, relacionado al derecho de amparo o control constitucional, lo cual actualmente se encuentra regulado en el artículo 45 de la Constitución vigente, dispone: las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal, de amparo o de habeas data según el caso y de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional. Esta disposición del artículo 45, el cual solamente se propone que sea reformado, lo encontramos en el artículo 46 bis de la iniciativa de reforma constitucional, el cual dispone: las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal, de amparo o de habeas data según el caso y de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional. Entonces encontramos que casi de manera textual, literal, la disposición del artículo 45 constitucional vigente se encuentra contenida en el artículo 46 bis de la iniciativa de reforma constitucional. Por lo tanto, aquí es bueno observar que no se propone que este artículo sea ni derogado ni reformado. O sea, el artículo 45 de nuestra actual Constitución Política, en la iniciativa de reforma constitucional, no se propone como un artículo que va a ser reformado ni como un artículo que va a ser derogado. Sin embargo, encontramos de que su disposición de manera literal o completa está contenida en el artículo 46 bis de la iniciativa de reforma constitucional, lo cual hace pensar que es ilógico de que exista, una vez que ya sea aprobada la iniciativa, dos disposiciones con el mismo contenido. Tendríamos el artículo 45 y el artículo 46 bis disponiendo exactamente lo mismo. Entonces, considero de que ahí es probable de que haya habido un error de omisión, sea indicando de que el artículo 45 iba a ser reformado, o sea indicando de que se proponía de que el artículo 45 vaya a ser derogado. Pero es una situación que se puede observar en la iniciativa de reforma constitucional, que pues no se dispone cuál va a ser el paradero definitivo de el número, ¿verdad?, consecutivo 45 en el orden numérico del articulado de la Constitución, una vez que sea aprobada la reforma constitucional. Ahora, refiriéndonos a esto del cual he venido hablando en varios artículos, y es de los convenios internacionales constitucionalizados. Esto está regulado en el artículo 46 de nuestra actual Constitución Política, y dispone actualmente: en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Esto es lo que dispone el artículo 46 de nuestra Constitución actualmente vigente. Ahora bien, este artículo se propone de que va a ser reformado. El artículo 46 va a ser reformado, ¿verdad? Y encontramos
parte del contenido de este artículo 46 en el también artículo 46 ter de la iniciativa de reforma constitucional. Óigase bien, artículo 46 ter de la iniciativa de reforma constitucional, y dispone de la siguiente manera: toda persona goza de la protección estatal, del reconocimiento de sus derechos humanos y la plena vigencia de los derechos consignados en los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte. Entonces, a este artículo es que me he venido refiriendo en las otras disposiciones o artículos en los que se ha suprimido algunas disposiciones relacionadas con garantía de las personas sometidas a un proceso, lo cual pues sabemos que está contenido en las disposiciones de las declaraciones universales, de los pactos internacionales, en los cuales Nicaragua es parte, como los que se leen de manera textual en el artículo 46 vigente, y que en el artículo 46 ter se suprime y no se menciona cuáles, solamente se dice consignado en los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte. Entonces, acá nosotros debemos de entender, por el conocimiento que tenemos de acuerdo a lo que ya disponía el artículo 46 y por el hecho pues de existir compendios donde podemos encontrar las convenciones, los tratados, las declaraciones internacionales que han sido suscritas por Nicaragua. Entonces conocemos más o menos cuáles son aquellas que podemos invocar y básicamente relacionadas con todas esas garantías que se han suprimido del texto de la iniciativa de reforma constitucional con, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, así también en la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, que es la que usualmente hemos invocado cuando hacemos referencia a la aplicación del actual artículo 46, siendo que se traslada, ¿verdad?, el espíritu normativo al artículo 46 ter, pues recomiendo invocar estas mismas disposiciones, indicando cuáles son los artículos en los que se ampara, ¿verdad?, determinada garantía de derechos humanos contenidos en estos instrumentos internacionales. Refiriéndonos ahora al cumplimiento de los fallos y resoluciones, encontramos que se encuentra en nuestra actual Constitución Política vigente, regulado en el artículo 167, ¿verdad?, el cual en la propuesta de iniciativa de reforma constitucional se propone que este artículo sea derogado. Y actualmente dice: los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas. Esta disposición ahora la encontramos contenida de forma parcial en el artículo 157 septies de la iniciativa de reforma constitucional, y la cual literalmente dice: los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento. Es importante observar que aunque se propone la derogación de este artículo 167 de la actual Constitución Política, su espíritu normativo pasa a estar regulado entonces en el artículo 157 septies de la iniciativa de la reforma constitucional, y únicamente se suprimió, pero que puede entenderse para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas. Basta con que se manifieste que los fallos y las resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para comprender de que deben de ser cumplidos por las autoridades, por las organizaciones, por las personas naturales y por las personas jurídicas que
están afectadas y que se encuentran dentro del ámbito de competencia de estas autoridades que las dictan. La finalidad de este video es mostrarles cómo creo haber logrado la finalidad, que conozcan la nueva ubicación de los derechos y garantías, el orden numérico de las disposiciones y donde ahora se ha diseminado, ¿verdad?, algunas disposiciones que eran ampliamente conocidas e invocadas en cada proceso en que nos veíamos inmersos en relación a nuestro ejercicio profesional. Ahora conozcamos dónde podemos encontrarlo en la iniciativa de reforma constitucional que, siendo aprobada ya en primera legislatura, luego de que sea aprobada en la segunda legislatura, entre en vigencia como promete o como se espera de que la misma pase a conformar parte de esos instrumentos jurídicos relevantes para nuestro ejercicio profesional eficiente y ajustado al principio de legalidad. Muchas gracias.